Origen y formación del ingenio azucarero. A continuación vamos a resolver dos preguntas. La primera enfocada en la incidencia de las guerras de la independencia en Colombia en la evolución de la hacienda colonial en el Valle del Cauca, y la segunda se dirige hacia los cambios ocurridos en cuanto a la tenencia, uso y relaciones laborales que condujeron a la transformación de la hacienda colonial a productora de caña y exportadora de azúcar a gran escala. La primera pregunta: la incidencia que tuvieron las guerras de independencia en Colombia sobre la evolución de la hacienda en el Valle del Cauca fue la división de posiciones políticas entre las diferentes regiones, en ese entonces Cali y las ciudades confederadas Popayán y Pasto, de los patriotas y los realistas. Estas disputas de pensamientos políticos originó el deterioro de las economías de las haciendas, la ausencia de fuerza de trabajo y la decadencia de la producción. Por causa de las guerras independentistas se tomaron medidas para regular la falta de producción y la decadencia de la economía con la promulgación de leyes para levantar los censos y las capellanías bajo la figura de la desamortización de bienes de la iglesia y eliminar la figura del mayorazgo. Por tal motivo las tierras empezaron a ser enajenadas y empieza a formarse una nueva versión de la hacienda colonial en el Valle del Cauca. La guerra de independencia trajo consigo un debilitamiento de la economía de las haciendas, lo cual se encontraba en auge a finales del siglo XVIII. Su mayor causa fueron los ejércitos, el reclutamiento de soldados que afectó el labreo de los latifundios. Las haciendas sufrieron políticas de secuestro, embargo de bienes y saqueo por parte de los ejércitos. Por lo tanto, las haciendas se convirtieron en elementos de abastecimiento de alimentos, de semovientes y reclutamiento, que eran campesinos que labraban la tierra. Posteriormente se dispusieron bienes, tierras y haciendas a una élite, que eran caudillos militares, que tuvieron participación en la guerra libertaria. En 1824, mediante ley de 10 de julio, se abolió la institución denominada mayorazgo, la cual permitía que el hijo mayor heredara los bienes y esto desmovilizaba la propiedad, puesto que se debía de conservar con el fin de transmitirlo a los descendientes y seguir el linaje. Esto como estructura propia de la monarquía. Esa institución fue eliminada por ser incompatible con el principio republicano de ser todos iguales ante la ley. Esto sentó las bases para la fragmentación de la tierra. La transición al régimen republicano fue traumático para la estructura de la hacienda colonial. Después de la independencia, los esclavos asumieron una actitud hostil. Su rebelión constituyó pérdidas para las haciendas, ya que por parte de su valor estaba representado por los esclavos. Otros dos hechos importantes para que se diera la evolución de la hacienda colonial fue la construcción del ferrocarril del Pacífico, que fue la puerta para el desarrollo y crecimiento de la región gracias a múltiples beneficios económicos que trajo para consigo este, y por otro lado la separación del departamento del Valle del Cauca, generando nuevas descentralizaciones sociales, económicas y políticas para la región. Pregunta número 2. Los cambios que se presentaron en la tenencia, uso y relaciones laborales en la hacienda en la segunda mitad del siglo XIX fue primero la evolución de la tenencia de la tierra. Antes de la mitad del siglo XIX, esta estaba distribuida en grandes extensiones de tierras, hasta la crisis de 1840, donde se afecta la forma tradicional y se da la fragmentación de los latifundios. En la mitad del siglo XIX se da el proceso de reagrupación por parte de la familia Eder, para que con esas grandes extensiones de tierra puedan tener una propiedad empresarial para su familia, creándose nuevas sociedades en la región para la explotación del suelo. Antes, en las grandes extensiones de tierra se da la producción en pequeña escala de pan coger, como también producción de café, tabaco y ganadería, pero con el paso del tiempo la producción en pequeña escala pasa de lado dando disolución de la hacienda tradicional a la gran propiedad empresarial y agroindustrial. Tanto el tabaco como el café no tuvo éxito en la región, dejando a los jefes de producir dichas materias primas. En cuanto a la producción de azúcar, se trajo maquinaria especializada para la producción de esta, siendo mucho más tecnificada y especializada. Y con la llegada de la Primera Guerra Mundial, las exportaciones colombianas de azúcar tuvieron un crecimiento muy significativo. Por ejemplo, Ingenio Manuelita logró exportar 1.777 toneladas métricas en 1917, siguiendo en aumento hasta los años siguientes 20 años.
También otro factor importante fue la creación de la infraestructura vial en Colombia, consistente en la ampliación y terminación de las líneas del ferrocarril, al igual que la construcción de carreteras. Con esto se da el crecimiento de los cultivos de caña de azúcar y las nuevas maquinarias se da paso al monocultivo y al fortalecimiento económico de la región, empezando a exportar dicha materia prima. En cuanto a las relaciones laborales, hubo un cambio significativo ya que se deja de lado la esclavitud y el sistema de arrendatario sufre una evolución, ya que en un comienzo los contratos eran de carácter verbal y estaban apoyados por el paternalismo del hacendado hacia el arrendatario. A medida que las haciendas de la familia Ader se dedicaron a una producción para el mercado, fue mucho más especializada y tecnificada los productos agrícolas para la exportación. Asimismo, las relaciones laborales fueron evolucionando. De un contrato verbal se pasó a un escrito donde era mucho más clara la tenencia del suelo por parte de los arrendatarios y la no apropiación de estas y con tiempos más cortos para la entrega de dicho latifundio. Con el desarrollo de las formas de producción de la tierra, se da la tecnificación de las personas que trabajaban en ellas. Esto implicó cambios en las relaciones sociales de producción y desarrollo de las fuerzas productivas, donde se condujo a una división técnica del trabajo y una división entre las labores de cambio y las de fábrica. Los cambios más significativos que se dieron en la segunda mitad del siglo XIX fue dejar de un lado las haciendas y pasar a tener terrenos más productivos y tecnificados en cuanto a su producción, o sea, la eficiencia. Con el paso del tiempo se deja de lado la propiedad individual y familiar a la propiedad empresarial, no siendo frecuente la presencia del señor hacendado en la propiedad y el manejo de las tierras pasando a hacerse cargo a los administradores, abogados y gerentes de empresas de las grandes extensiones de la propiedad empresarial. Y el factor fundamental fue la creación de carreteras y el ferrocarril que pudo conectar el centro del país con el norte, acelerando el proceso de exportación que antes no se podía dar por falta de esas condiciones. En cuanto a las relaciones laborales en la hacienda, fue evolucionando con el paso del tiempo, primero con la abolición de la esclavitud, reduciéndose el número de personas que trabajaban en la hacienda, dando paso a los terrasgueros o arrendatarios que constituían la mayor parte de la población de la hacienda y se encargaba de todo lo relacionado con esta. Con la adquisición de estas haciendas por parte de la familia Eder para su propiedad empresarial, los terrasgueros quedaban desposeídos de las viviendas para ellos y su familia. Con el avance en las instalaciones del trapiche y el ingenio, hubo un cambio de personal, ya que se debía ser mucho más tecnificado y con cierto grado de especialización. Con este cambio en el tipo de organización fue evolucionando hacia empresas capitalistas, formalizando el empleo con salarios permanentes.